En esta oportunidad me permitiría hacerles una introducción respecto a algunos conceptos que considero relevantes y que por este motivo, previo a la presentación o discusión de cualquier estándar, mejor práctica o marco internacional, procuro incluir en mis presentaciones, empezando por el concepto de lo que ayer era una mejor práctica o estándar aceptado en la actualidad puede ser que ya no sea aplicable o que haya cambiado dependiendo del mercado, los requerimientos nacionales e internacionales, así como cualquier otro factor interno o externo que debemos cumplir para el logro de los objetivos y metas institucionales. En este sentido, me gusta tomar como base inicial un libro que leí hace algún tiempo, que se llama De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas, el cual nos motiva a hacernos una serie de preguntas, empezando, ¿por qué lo estamos haciendo? Es decir, ¿por qué tomamos la decisión de implementar uno de estos estándares, mejores prácticas o marcos internacionales? Hago esta reflexión porque hemos observado que muchas organizaciones se involucran en la incorporación de estas mejores prácticas sin tener una visión clara de los objetivos o metas a alcanzar, ocasionando que los procesos sean pesados, largos y que al final no se pueda medir el retorno de la inversión de estos procesos, lo cual nos lleva a evaluar los aspectos del proceso del cambio, que son si no agrega valor para el cliente, si no aumenta la productividad y si no mejora el espíritu de trabajo dentro de la organización, entonces muge. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace es consumir simplemente recursos de la organización. Otra pregunta que nos motiva este libro a hacernos es, si no lo hacemos, ¿cuáles serían las consecuencias? Esto nos lleva a pensar que en ocasiones solo basta dejar de hacer algo y que nadie se dé cuenta que lo dejamos de hacer para darnos cuenta que no vale la pena seguirlo haciendo. Otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a estos temas es, ¿quién más lo está haciendo? Esto no se hace para copiar lo que estén haciendo otros, más bien es para mejorar nuestros propios procesos, es decir, evaluar qué podemos mejorar. Esto nos lleva a preguntarnos también qué es un estándar, mejor práctica, marco internacional, cuáles debemos aplicar y por qué debemos aplicarlos. En general podemos decir que es una forma de hacer las cosas y que es aceptada en la industria. Ahora bien, ¿por qué hacemos referencia a este tema? En un mundo ideal debería haber uno solo, adecuado para todo tipo de empresa, pero no estamos en un mundo ideal. Es por esto que existe una gran cantidad de estándares que se entrelazan unos con otros, es decir, que se complementan y que de igual forma existen muchas brechas que cubrir. Cada estándar necesariamente deja espacios para su interpretación y cada estándar debe ser revisado periódicamente. Si tomamos en cuenta que debido a lo complejo y costoso que puede ser adoptar una metodología por la cantidad de recursos que requieren personal, tiempo y financiero, aun cuando muchas organizaciones ponen a disposición recursos gratuitos relacionados con los mismos, naturalmente por esto los gerentes se preguntan la mejor manera de direccionar o alinear la multitud de regulaciones y estándares con sus procesos estratégicos o necesidades de cumplimiento. Con respecto a la interrelación entre metodologías, les dejaré un link en este video en el cual me permito mapear algunas de estas utilizando como base la parte del elemento estratégico que plantea COVID. Y tratando de responder un poco a cuál estándar, mejor práctica o marco intencional implementar, debemos considerar que en primer lugar, constantemente debemos estar investigando sobre estos temas, buscando cuáles son aplicables a nuestras actividades profesionales y tipo de negocio en el que nos desarrollamos. Por lo cual les recomendaría que consideraran este principio, que es el Shuhari, el cual es un concepto propio de las artes marciales japonesas y describe las etapas del aprendizaje necesarias para alcanzar la maestría en un arte, y que considero que puede aplicarse de igual forma para convertirse en un experto en una línea o rama de conocimiento. El primero, que es el Shu, lo que nos indica es obedece o seguimiento de las reglas. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad estamos en el mundo de la información. Podemos buscar en Internet cualquier metodología y agregándole un simple párrafo podemos buscar una metodología aplicable al tipo de negocio o industria en el cual nos estamos involucrando. Pero aquí lo que nos dice el Shu es lea, como lo podríamos interpretar es lea la metodología tal y como está. Apréndala de memoria, entiéndala en primer lugar. El Ja es adaptación de las reglas. Una vez entendidas estas reglas, adáptelas a su tipo de negocio
incorpórelas, no les haga cambios, simplemente vaya incorporando ese conocimiento adquirido dentro de su nicho de negocio. Y el último sería el RI, que significa innove. Una vez que ya conocemos una mejor práctica, un estándar, una metodología, una vez que ya la hemos ido implementando, incorporando, ya nos hemos vuelto en expertos. En ese momento ya podemos desarrollar nuestras propias metodologías o nuestros propios métodos de implementación. Ahora bien, cuando hice la primera pregunta, el por qué lo implementamos, hay un tema con respecto a la superación de retos dentro de todo negocio. El problema normal que nos encontramos en toda organización es que consideran que la implementación de un estándar, una mejor práctica, un marco internacional va a solucionar los problemas que actualmente tiene. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si alguien me dice, mire, yo quiero mejorar la seguridad de información de mi organización, en lo primero que piensan es normalmente en implementar ISO 27001. No quiero decir que sea malo, pero ese no es la solución inmediata a su problema. Más adelante vamos a discutir un poquito más sobre este aspecto, pero, por ejemplo, si alguien me dice, mire, yo quiero implementar gobierno corporativo en área de tecnología e información, me habla sobre ISO 38500, o gobierno corporativo me habla ya sea de SOX, de COSO RM, gestión de riesgos, etcétera. Siempre vamos a encontrar un estándar, una mejor práctica que se aplique a los procesos de negocio que necesitamos mejorar. Pero eso solo es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque cuando analizamos los verdaderos problemas que tenemos dentro de toda organización, podemos definir qué son la actitud, el comportamiento y la cultura organizacional. A eso nos referimos específicamente a los procesos, que tenemos que tenerlos bien definidos, bien diseñados y deben de tener aspectos específicos para su cumplimiento adecuado y un proceso de revisión y de mejora continua. Las personas deben de tener bien definidos sus roles y responsabilidades dentro de la organización, que sepan qué es lo que les corresponde hacer y una cultura formada por valores, normas, la experiencia de las personas en los puestos y un ambiente que haga que las personas deseen laborar para la organización o desarrollar sus actividades. En este sentido, para abordar de mejor forma este aspecto que estoy comentando, me gustaría también recomendarles la lectura de otro libro muy famoso, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que en sus primeras páginas habla con respecto al direccionamiento estratégico. Él sabe, si lo miramos en el tema de implementación de mejores prácticas o estándares, estamos hablando específicamente de que las personas pueden saber hacia dónde van en un proceso, tienen una visión y una misión clara, pueden tener procesos bien definidos, pueden tener experiencia para el desarrollo de una actividad o un proceso, pero lo que realmente sostiene todo proceso de implementación de una mejor práctica, un estándar, una metodología en general, es la cultura de toda organización. Esto quiere decir, el quiere. Si la persona no quiere, el proceso o la mejor práctica o el estándar o el proceso de implementación no se va a cumplir a entera cabalidad, o bien, o no se va a desarrollar como se debería hacer. Por eso, normalmente yo siempre les pregunto, en este tipo de actividades, cuando hablamos de una mejor práctica, de un mejor estándar, ya sea COSO, COVID, PMI y TIL, la pregunta básica aquí sería, ¿lo implemento o lo adopto? Posiblemente la diferencia sea solo semántica, pero cuando ya profundizamos en este concepto o en estos conceptos, la mayoría de personas me responde que una mejor práctica, un estándar se implementa y estamos completamente de acuerdo. Un estándar son reglas, son procedimientos, son procesos que deben implementarse dentro de toda organización. Pero si las personas responsables del cumplimiento de los procesos, de los controles, de las normativas, no lo adoptan, ¿qué quiere decir esto? No lo vuelven parte de sí, no entienden por qué deben cumplirlo, por qué es beneficioso, no solo para la organización, sino para ellos, no serán sostenibles en el tiempo. Por eso es que vemos, por ejemplo, organizaciones que han invertido mucho esfuerzo en certificarse en ISO 9001 y al cabo de un año o 2 años, resulta que ya no pueden sostener o mantener esa certificación debido
a que si bien tienen los procesos, la gente lo conoce, saben cómo hacerlo, no desean hacerlo porque no entienden o no han deseado hacerlo porque no entienden la importancia que esto representa, no solo para la organización, sino para ellos dentro de los procesos productivos y operativos y para la generación de valor. Yo los dejo hasta aquí con esta pequeña introducción. Espero que sea de utilidad. Gracias.